Saludos, bienvenidos a este Peniel, el podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar con cada uno de ustedes y es el tema de la excelencia en el servicio a Dios. Creo que es un tema que nos compete a todos como creyentes, creo que es un tema práctico, creo que es un tema que debemos tener una conciencia de lo que hacemos para Dios. Y hoy vamos a estar debatiendo junto a este panel, este maravilloso equipo de hermanos, Alicia Gutiérrez, Ariel Vázquez, Robert Gómez, Juan Miguel Pérez y un servidor, Samuel Peña. Vamos a estar debatiendo este tema de la excelencia en el servicio a Dios. Y cuando pienso en este tema de la excelencia, me llegó inmediatamente la idea o la historia más bien bíblica de la ofrenda que ofrecieron, valga la redundancia, Caín y Abel. Y cómo Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel y desecha la ofrenda de Caín. Se ha debatido de este tema de si fueron los elementos de la ofrenda, por qué Dios aceptó una y otra no. Y en ese debate podemos concluir que aunque sí Dios vio los elementos de la ofrenda, lo que Dios más pudo ver fue el corazón del ofrendante. Amén. Y es lo que vamos a recalcar en esta hora de esa excelencia en el servicio a Dios. También me llama la atención la historia de aquella viuda que dio una sola moneda en el templo, mientras que los ricos echaron mucho dinero en la ofrenda. Sin embargo, Cristo exalta el hecho de que esta viuda dio todo lo que tenía. O sea, ella dio una ofrenda con excelencia, mientras que los otros daban una ofrenda de lo que sobraba. Entonces, esto nos llama a nosotros a una reflexión y pudiéramos tirar una pregunta al aire. ¿Podemos servir a Dios de manera mediocre? Wow. ¿Eso es posible? Viendo estas dos historias, vemos que puede pasar. Lo que no debería pasar, y es precisamente lo que vamos a tratar hoy con este tema de la excelencia en el servicio a Dios. Y vamos a entrar en materia inmediatamente. Vamos a ver cómo era el servicio a Dios en las diferentes épocas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y al final vamos a concluir hoy cómo es el servicio a Dios hoy. Así que, Ariel, compártenos un poquito cómo era el servicio a Dios, específicamente en el Antiguo Testamento, dígase los patriarcas, cuando ya el pueblo de Israel es constituido como nación. ¿Cómo era el servicio a Dios? ¿Qué Dios exigía? ¿Y cómo eran los servidores a Dios? Compártenos un poquito acerca. Sí, bien. Gracias, Samuel, por la pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta para nosotros poder iniciar este debate, ver cómo Dios se va revelando en el Antiguo Testamento y conocer esos elementos de cómo ese servicio Dios lo esperaba y también lo exigía del pueblo. Y yo creo que sería bueno nosotros poder iniciar despejando esa duda feroz de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Dios se presenta como ese Dios todopoderoso creador, pero su carácter se va revelando de manera progresiva, mostrando sus atributos, mostrando sus designios. Y entonces, en esa medida que vamos conociendo a ese Dios en el Nuevo Testamento, que muchos caemos en el error de pensar que es diferente al Dios del Antiguo Testamento, pero no es así, para nada. Fíjate, en esa forma progresiva que Dios se va mostrando en el Antiguo Testamento, nosotros podemos abordarlo de una mejor manera haciendo las preguntas básicas de cualquier aspecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que exige Dios? ¿A quién se lo exige Dios? ¿Cómo lo exige Dios? ¿Cuándo? ¿De qué manera lo espera Dios? Todas esas preguntas tienen respuestas en el Antiguo Testamento, en esa revelación progresiva de Dios. Es importante ver que en una de las primeras ocasiones que se utiliza la palabra siervo en el Antiguo Testamento, fíjate que Dios está utilizando esa palabra para hablar de una persona como esclavo, para hablar de una persona como servidor, una persona que se entrega sin reservas. Y de hecho en el Nuevo Testamento igual. Más adelante
Me imagino que vamos a ver que la traducción es doulos, esclavo. De manera que el concepto tiene unidad a través de toda la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver ese llamado de Dios al servicio en los patriarcas? Y vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en el caso de Noé. Noé como un patriarca donde se desarrolla su contexto, dice que todo el pensamiento del mundo en ese momento era de continuo hacia el mal. Y Dios decide hacer algo con el mundo. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esa gracia que halló Noé ante los ojos de Dios fue lo que hizo que produjera ese servicio que Noé duró tratando de construir esa arca, tratando de ser un pregonero de justicia en ese momento y como tal preservando la raza humana. De manera que Dios busca un corazón dispuesto a adorarle, provee esa gracia y espera que ese corazón responda con sinceridad, con santidad, con agrado ante eso. Lo podemos ver también en Abraham, como un patriarca, cuando Dios le llama, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es un llamado por fe. Y Abraham sale de allí. Y sale de allí porque Dios lo llamó y lo llamó a servirle, con la promesa de que va a ser de él una gran nación. Y lo vemos también en Moisés. Moisés es un ejemplo del servicio a Dios. Moisés es el típico ejemplo de que cuando Dios te va a utilizar para servir, bueno, pues Dios te prepara, Dios te llama y finalmente Dios te pone en ejecución. Moisés vivió todas esas etapas, preparándose en Egipto, todas esas etapas, guiando al pueblo y finalmente Moisés pudo ver cómo Dios se relacionaba con el pueblo. De manera que para nosotros es importante poder ver a Dios y poder conocer a Dios en esa revelación progresiva que Él muestra a través de su palabra, no tan solo con los patriarcas, sino también, como me decía en la segunda parte de la pregunta, con Israel como nación. Fíjate que cuando ya el pueblo de Israel se va constituyendo como nación, Dios empieza a darle mandamientos. Pero mandamientos ¿para qué? Una, para que le puedan conocer y dos, para que le puedan servir mejor. Entonces, el pueblo va conociendo a Dios y por eso nosotros tenemos un libro en el Antiguo Testamento llamado Éxodo, que no solamente cuenta la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que cuenta la historia de cómo Dios los va organizando para entonces luego pasar al libro de Levíticos, donde el sacerdocio lo ordena allí. Y para ponerte un ejemplo un poquito más práctico, podemos ver el tabernáculo. Bueno, el tabernáculo era el lugar donde Dios había prometido su presencia, donde Dios había prometido estar con el pueblo. Pero el tabernáculo no era una simple tienda de campaña. Era un lugar donde estaba ordenado, con tres espacios específicamente, como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote cada cierto tiempo, donde tenía que guardar unos ritos de la purificación, donde ofrecía un sacrificio por el pueblo, donde estaba el arca, donde estaba la mesa de los panes de la proposición. O sea, era un sinnúmero de liturgias y uno se pregunta, wow, ¿y por qué hoy en día no tenemos todo eso? Obviamente Dios quiso mostrar en ese momento todas esas cosas para que pudiéramos concluir en el sacrificio de Cristo, que es el Cordero suficiente e inmolado. De manera que en el Antiguo Testamento hay una forma muy peculiar de cómo Dios relacionarse con el hombre, de cómo Dios le dice al hombre que tiene que servirle, cómo Él espera que le sirva. Y también hay ejemplos claros de cómo Dios no espera que le sirvamos. Ahí está el caso de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Dice la palabra que ofrecieron un fuego que Jehová nunca les había mandado y fueron juzgados. Ahí está el caso de Ofni y Fines, sacerdotes, hijos de Elí, y Dios los juzgó. De manera que ese Dios que conocemos en el Antiguo Testamento, que se alegra cuando nos acercamos a Él de la manera correcta, de manera santificada, a ese Dios santo, también nos advierte de cómo nosotros debemos ofrecer ese servicio para que nosotros podamos darle gloria y honra delante de los demás y Él pueda manifestarse. Excelente. Me gustó algo que dijiste y es que muchas personas piensan que Dios es diferente, el Antiguo Testamento, al Dios de hoy. Correcto. Y nosotros entendemos que Dios es el mismo. Simplemente hablaba de una revelación progresiva, simplemente Él tuvo un trato con los patriarcas y luego vemos ya cuando se forma el pueblo como nación,
cómo Dios comienza a ordenarlo un poquito. Entonces, Así es. vemos que Dios es el mismo, pero también vemos que Dios es un Dios de orden y es un Dios que nos prepara para servirle, nos dice cómo debemos servirle, o sea, para que estemos conscientes y espera de nosotros un servicio con excelencia. Y vimos también los ejemplos de lo que no debe ser, Es como correcto. mencionaba, de los sacerdotes que eran los hijos de Eli, que no debe hacerse, cómo no se sirve a Dios. O sea, la Biblia tenemos ejemplos de lo que Dios espera, lo que debemos hacer y malos ejemplos de qué no hacer. O sea, es muy interesante estudiar ese Antiguo Testamento y todas esas historias de ver cómo Dios trataba. Pero también vamos ahora a ver la otra parte, cómo era el servicio a Dios. Ahí nos va a acompañar Juan Miguel. Explícanos un poquito cómo era el servicio a Dios ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, específicamente con el nacimiento de la iglesia, con esos cristianos de la primera y segunda generación. ¿Qué Dios exigía? ¿Cómo ellos lo hacían? Para ver ese contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Cuéntanos un poquito. Bueno, te puedo decir que en el caso del Nuevo Testamento hay algunas cosas que cambiaron. Dios demandaba algo diferente porque siempre en todos los tiempos que habló nuestro hermano Ariel, Dios tenía una forma que demandaba él para el servicio. Y si nos vamos al primer siglo, en el momento cuando la iglesia se estaba formando, podemos notar que una de las cosas que identificó a la iglesia con respecto a los demás grupos religiosos era el hecho de que tenían todas las cosas en común. Amén. Y una de las maneras como se servía en ese momento, los discípulos entregaban sus posesiones, sus bienes a los pies de los apóstoles con la intención de que estos fueran repartidos conforme a la necesidad de cada uno. Y como estamos hablando de que si se puede hacer un servicio mediocre o no se puede hacer un servicio, desde el primer siglo, desde ese primer momento, apareció una pareja de esposos que quisieron igualar, imitar la forma de cómo se estaba haciendo. Quisieron imitar a Bernabé. Bernabé es el primer discípulo que la Biblia menciona por su nombre, que vendió todo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles para que se repartiera conforme a la necesidad de cada uno. Entonces estos, Ananías y Zafira, viendo la actitud de Bernabé y cómo era que se servía con sus ofrendas en ese momento, hicieron un ejercicio de una falsa piedad y dijeron, bueno, vamos a vender también nosotros, pero vamos a guardar el 50%, porque uno no sabe si esto va a funcionar o no. O sea que desde ahí ya se empezaba a ver que en la iglesia, en la época primitiva, ya había una distorsión del servicio. No había un servicio genuino en todo lo que estaban congregados en ese momento. Así que esta gente vendieron, se guardaron una parte y ahí estaba el juicio de Dios para un servicio que no era el correcto. ¿Sabe? Cuando estamos sirviendo a Dios, Dios demanda un servicio meticuloso. Pone normas, pone reglas. Es como Él quiere que se le adore y que se le sirva. No podemos nosotros estar inventando cómo es que le vamos a servir a Dios. Una gran diferencia también que había con el servicio en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento era el hecho de que cuando Dios llamaba a alguien en el Antiguo Testamento para hacer un servicio, una obra, un encargo, el Espíritu Santo de Dios reposaba sobre esa persona momentáneamente. Y entonces lo capacitaba en el momento para ejecutar tal o cual servicio. Pero luego que el servicio era concluido, entonces ya el Espíritu Santo volvía, se alejaba, vamos a decir, de esa persona. Cuando la iglesia es instituida, entonces hay una gran diferencia porque una vez una persona se convierte a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios ya no viene a reposar eventualmente sobre él, sino que viene al corazón del creyente, le da formación, le da dones, lo capacita y lo ayuda a poder ejecutar el servicio. Amén. O sea que el creyente hoy día no trabaja de una manera independiente.
ni individual, trabaja siendo guiado por el Espíritu Santo. Es correcto. Y eso pasaba en el primer siglo. Inclusive, algo tan sencillo, por decirlo así, como dar testimonio de tu vida, el Espíritu Santo estaba involucrado en el testimonio de cada persona. Cuando el Señor se iba, le dijo, ellos estaban preocupados de cuándo se va a restaurar el reino de Israel y esto, y el Señor le dijo, mira, a ustedes no les toca eso, no les toca saber ese tiempo, nada de eso, ahora, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Correcto. Es decir, que inmediatamente el Espíritu Santo llegaba, tenían el poder para ser testigos, para poder hablar acerca de Jesucristo, para poder testificar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. O sea, resumiendo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba involucrado. Sí estaba involucrado. 100%. En el Nuevo no solamente está involucrado, está dentro de ti, está ayudándote, te está dando dones, te está capacitando. Si lo haces mal, te redarguye. Es decir, que está trabajando de la mano juntamente contigo. La gran diferencia que yo veo en el servicio en el Nuevo Testamento está basado en que el Señor te dice, mueve esa piedra. Un ejemplo, mueve esa piedra. Pero resulta que Él puede, con tan solo decirlo, mover la piedra. Él puede decir, piedra, muévete, pero no lo hace. Él prefiere trabajar contigo, trabajar conmigo. Juntos vamos a mover la piedra. Él puede hacer un mejor trabajo que nosotros moviendo la piedra. Él puede hacer un mejor trabajo, pero Él decide hacerlo con nosotros, hacerlo juntos. Y así podemos mover la piedra junto con la guía del Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea que es una gran diferencia el hecho de que ahora trabajamos juntos con el Señor. Bien, Amén. interesante. Tú acabas de decir que entonces en el Nuevo Testamento tenemos una ligera ventaja. Claro. Así es. Tenemos Sí, el correcto. Espíritu Santo reposando en nosotros, trabajando con nosotros, que no era en el caso que tú planteabas, Ariel, Ujú. sino que el Espíritu Santo venía a hacer un trabajo. O sea, pudiéramos llegar a la conclusión de que tenemos una ligera ventaja ahora. Sí, claro, 100%. ¿De acuerdo? 100%. Ok, vamos Bueno, bien. Bueno, yo No, diría... no una ligera. Una gran Bueno, sí. ventaja, No, una gran ligera, ventaja, claro. sí, sí. Estoy siendo conservador. Ok. Entonces, viendo esto, que hoy día tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa gran ventaja, Robert, coméntanos, ¿por qué hoy no necesariamente se está realizando un servicio con excelencia? ¿Cuáles son esas barreras que impiden un servicio excelente a Dios si tenemos los dones, si somos capacitados, si tenemos esa ayuda permanente del Espíritu Santo? ¿Qué pasa hoy? Coméntanos un poquito. Bien, yo entiendo que hay un elemento en común tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Específicamente la pregunta habla del tiempo de hoy, el tiempo presente. Pero como decía nuestro hermano Ariel, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. El principal problema para un servicio excelente de parte nuestra para con Dios es, en orden de prioridades o de importancia, lo voy a plantear, es el pecado. Fue el primer obstáculo en el Antiguo Testamento y lo sigue siendo hoy. De manera que cuando nosotros vamos a servir al Señor y estamos en pecado, estamos mal con Dios, no tenemos una real comunión con Él, estamos automáticamente inhabilitados para hacerlo. En el Antiguo Testamento tú eras juzgado inmediatamente. Ustedes decían que nosotros tenemos el Espíritu Santo y es cierto y es una ventaja, pero al mismo tiempo es una responsabilidad mayor. A nosotros se nos demandará más. Hemos sido salvos por gracia, pero esa gracia tuvo un costo. Entonces, el pecado nos incapacita. ¿Cómo se manifiesta? Sencillo. Hermanos que sirven para ser vistos, que su único objetivo es que lo vean. Hermanos que sirven para realizarse personalmente, sentirse realizados por egoísmo.
hermanos que sirven por envidia, porque hay que hacerlo, pero no realmente una aptitud correcta, un corazón orientado o alineado a la voluntad de Dios. Un tercer elemento es hermanos que no saben a quién le están sirviendo. Eso es correcto. Lo primero que nosotros tenemos que entender, y lo entendieron los judíos, es a quién le servían. Es a Dios. El simple hecho de nosotros saber que le servimos a Dios tiene que producir en nosotros necesariamente un servicio de excelencia. ¿Por qué? Es Dios. Amén. Dios merece lo mejor por lo que es el Dios santo, creador de todas las cosas, pero por lo que ha hecho en y para nosotros. Por amor entregó a su Hijo. De manera que cuando le servimos es como resultado de un corazón guiado por el Espíritu, agradecido, en primer lugar, por lo que Dios ha hecho, pero al mismo tiempo es una reverencia, una ofrenda reverente por quien es Dios, el creador de todas las cosas. Amén. Otro elemento que podríamos decir que impide un correcto servicio, un servicio de excelencia, ya lo vimos en términos individuales, ahora vamos a verlo en términos colectivos, como iglesia. Primero, la iglesia tiene que preocuparse por capacitar a los hermanos. Tú no le puedes exigir a un maestro de escuela dominical que enseñe correctamente cuando no tiene las herramientas para hacerlo. Cuando tú tienes un hermano fuera de posición, en el algo beisbolístico, ¿verdad? Fuera de posición, una persona que es primera base y tú lo pones a jugar center field, probablemente va a hacer muchos errores. Entonces, cuando una persona que no tiene, por ejemplo, el don de servicio, tú lo pones a servir y el don de él es, por ejemplo, el púlpito, la enseñanza, probablemente lo hace, pero no con la excelencia y el esmero, ni lo va a disfrutar igual que si tú lo pones en su ambiente normal, que es la enseñanza. Y concluyo esta idea con una reflexión que hizo el hermano Emmanuel Jiménez. Emmanuel Jiménez decía en la celebración de los templos bíblicos, y se fue a Hechos capítulo 6, versículo 3, ese versículo me estremeció y ha seguido trabajando en mi vida. Desde ese día no he dejado de pensar en eso. Dice allí en el capítulo 6, la palabra de Dios, que hubo una situación entre judíos, ¿verdad? Y los griegos, porque había una queja que las viudas de los griegos estaban desatendidas. Y los apóstoles dijeron, un momentito, nosotros no podemos dejar, ¿verdad?, la enseñanza y la oración, en otras palabras, el liderazgo, llevar hacia adelante este barco para perder un tiempo valioso sirviendo a las mesas. Búsquense personas, 7 hermanos, y oigan qué cualidades, llenos del Espíritu Santo, Correcto. de buen testimonio y llenos de sabiduría. ¿Sabe para qué decía Manuel? Para servir a las mesas. En otras palabras, para pasar los platos. Para pasar los platos, Dios exige excelencia. ¿Cuánto más le podemos exigir a un pastor, Amén. a un maestro, a un líder, a un guía? Entonces, esa reflexión debe motivar a nosotros a tener mucho cuidado a la hora de servir. Dios espera excelencia, porque eres Dios y por lo que ha hecho en nosotros. Amén. ¿Sabe? Un de orden ahí a lo que él está diciendo. A mí me llama mucho la atención que lo único que no le pide es que sepa arreglar silla y mesa. Y eso no se lo pide. Eso no se lo pide. Es la espiritualidad primero. Lamentablemente, en este tiempo las cosas han cambiado. Sí. Perdón, que ahí también me tocó un poquito a mí, en el sentido de que no te pide que tú tengas el conocimiento para hacer eso, porque Él se tiene que glorificar como Dios. Así Él es quien pone lo que necesitan esas personas para hacer ese trabajo. O sea, para que la gloria sea de Él, Amén. con todo lo que Él hace. Así Sí, es. hay 2 elementos ahí importantes que Robert menciona, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Fíjate que cuando hablamos, y hemos hablado, gracias a Juan Miguel que trajo el tema principal del Espíritu Santo, pero cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos de los dones espirituales, los dones espirituales, cuando lo entendemos en el contexto correcto, son capacidades espirituales
dadas por Dios a los creyentes en el momento de la conversión, Correcto. pero capacidades sobrenaturales. Eso sí. O sea, un don no es cualquier cosa. Exacto. Y a veces no lo entendemos. O sea, cuando tú tienes el don del servicio, no es nada más que tú abres y cierras una puerta. Es que esa puerta a lo mejor mañana va a estar pintada. A lo mejor mañana va a tener unos dulces para cuando tú entres. A lo mejor mañana tú no vas a tener que abrirla porque yo te la voy a abrir. O va a a lo ser mejor- una puerta también. Y a lo mejor mañana va a ser una puerta automática. ¿Viste? Eso es poner excelencia en el servicio cuando tú sabes lo que te toca hacer. Y Robert mencionaba la pelota, yo voy a mencionar el básquet. Cuando tú conoces tu posición en el quinteto, Sí, siempre tenemos que recordar a ese jugador estrella, Dennis Rodman, sí. que se encargaba de rebotar. Ya. Su trabajo eran los rebotes y eso era lo que él hacía. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios hace con nosotros a través del Espíritu Santo, colocando el don espiritual, y en este caso sea el don del servicio, que dicho sea de paso, todo el que no sabe cuál don tiene, cuál don es que dice, Servicio. el servicio. Pero no, nosotros cuando encontramos una persona que realmente tiene el don de servicio, lo vivimos, se nota, Se nota. lo disfrutamos. Brilla. Brilla por su esencia, por la esencia de Dios que ha puesto en él para su gloria y para su honra. Así es. Sí, por eso decía en la introducción del tema que este es un tema que hay que tomarlo con mucha conciencia, por lo que decía Robert. Es a Dios que estamos sirviendo. Y es. creo que hoy el mayor problema de lo que está sucediendo hoy que nos impide es eso, el saber a quién le servimos, como decía Robert, para que me vean, porque hay que hacerlo, A los pastores. a los pastores, para ganarme puntos, para subir de rango. O sea, cuando perdemos la esencia de a quién le servimos y cuando no conocemos a Dios, qué exige para el servicio, entonces nos podemos desviar. Y es un tema que tenemos que cuidarnos todos. Por eso decía que es un tema de vivencia, es un tema práctico, porque todos servimos en algo. La diferencia es qué tan excelente lo hacemos y cuál es la visión de nuestro servicio. Entonces, es un tema que nos llama a revisarnos, nos llama la atención. ¿Cómo está mi servicio? ¿Está bueno, regular, como hacen las encuestas? Correcto. Debemos hacer unas encuestas. ¿Está excelente? ¿Qué me falta? Vamos a acercarnos a Dios. Si nos falta sabiduría, pídasela a Dios para que el producto que entreguemos, la ofrenda que entreguemos a Dios, sea para Él. Que los demás lo encuentren bien, que te digan buen trabajo. Eso es secundario y eso no es necesario. Sino que Dios se glorifique. Yo recuerdo, ahora me llega esta idea, estuvimos en un campamento hace como 2 años. Nosotros éramos los encargados y el campamento fue muy estresante. Yo cogí un estrés exhaustivo y al final del campamento había un grupo cantando, yo no estaba cantando y ya finalizando fue un campamento bien difícil. Y yo recuerdo que yo estaba en una esquina, en una columna y vi que Dios me hizo así. O sea, eso hace algo muy personal. Y yo me fajé a llorar porque yo dije, wow, tratamos de hacer un trabajo, pero no es nosotros, es Dios. Y vi cuando, o sea, algo raro, una visión. Bien, o sea, todo salió bien, bien. Y eso me chocó bastante porque al final lo que debemos de buscar es que Él se glorifique. Me agradó, o sea, eso fue lo que yo sentí. Me agradó, tranquilo, bien. O sea, porque yo estaba muy turbado en ese momento y me sentí bien porque es para agradar a Dios. Así es. No es para que nos vean realmente. Y hay otra pregunta interesante acá. ¿Cómo se logra el equilibrio entre un siervo de Dios y no descuidar otras responsabilidades? Por ejemplo, cómo ser un líder en el hogar. Eso es un tema amplio, eso es un tema muy espinoso que ha hecho realmente estragos y es un tema, yo diría, entero para tratar en otro podcast. Entonces, vamos a proseguir, vamos a dejar ese interrogante ahí. Póngala por ahí, sí. Sí. Sin embargo, yo quiero decir solamente Sí. algo con respecto a ese punto, Dale. bien breve, bien breve. Bien. Volviendo al tema de la piedra. ¿Qué pasa con el equilibrio? Bueno, que Dios demanda de nosotros hacer algo. En aquel momento del ejemplo que puse era mover una piedra.
Dios lo va a hacer con nosotros. Pero a veces Dios no nos pide que movamos la piedra, nos pide que la empujemos. Si la piedra se mueve o no, no es nuestra responsabilidad ni nuestro compromiso. Entonces, no hacer más allá de lo que el Señor nos pida, porque Él sí tiene un equilibrio perfecto. A veces nos involucramos en cosas de más y no es de más, es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Excelente, excelente. Bien, y viendo ahora, dándole un giro, ¿verdad? Porque este tema es amplio y abarca muchas cosas. Vamos a ver ahora desde el punto de vista femenino. Tenemos acá Importante es. a la bella Muy importante. Gutiérrez. Vamos a preguntarle, Claro, la bella, la vamos a bella. preguntarle desde el punto de vista femenino, ¿cómo puede una mujer en estos tiempos ser una verdadera sierva de Dios? Porque el servicio nada más no es para hombres, es para mujeres, es para hombres. ¿Cómo desde la perspectiva femenina, cómo puede ser una mujer una sierva de Dios en este tiempo? Bueno, todo lo que hemos hablado en esta conversación gira en torno a que en nosotros no hay nada bueno. Cualquier cosa buena que pueda haber en nosotros viene de Dios. Amén. Entonces, lo primero es priorizando y estableciendo que Dios es ante todo y por encima de todo. Que Dios debe de ser por encima de todo en la vida de cualquier mujer que quiera ser una sierva de Dios. Amén. Porque cuando nosotros somos dirigidas y nuestras decisiones están basadas en la palabra, es cuando nosotras como mujer podemos reconocer que Dios en su sabiduría no se equivocó cuando creó a la mujer como ayuda idónea. Eso es correcto. Nos creó como ayuda idónea, algo especial, ¿verdad? No nos dijo, tú vas a enseñorear por encima del hombre, tú vas a ser la que va a mandar, el empowerment que tú vas a tener, el empoderamiento que tú vas a tener, está por encima de todo. Nos dio un rol específico en la humanidad. Entonces, cuando nosotras nos basamos en saber que debemos de apegarnos a ese rol como ayuda idónea, entonces nosotras podremos en el día de hoy entender el gran sentido que es el papel que jugamos, tanto en nuestros hogares como en la iglesia, como en todo el entorno donde nos movamos, Amén. porque nos apegamos al diseño que Dios instituyó o creó desde la creación del mundo, desde el inicio, desde Adán y Eva. Dios estableció lo que Él quería, el papel que Él quería que nosotras como mujeres jugáramos hasta hoy en la actualidad. Amén. Amén. Entonces, Excelente. si nosotras tenemos esa gran capacidad, es simplemente cuando nosotras permitimos que Dios sea lo primero en mi vida, ¿verdad? Porque cuando Dios es primero en mi vida, tengo la capacidad para crecer en su palabra, para saber lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Para saber cuál es mi papel en todo el sentido de la palabra. No como dice el mundo de hoy. Recuerden que nosotras, sobre todas las féminas, estamos siendo muy atacadas hoy en día con estas corrientes nuevas que hay hoy del feminismo, de las ideologías de género, de que tú puedes hacerlo todo igual que un hombre porque es lo mismo todo. Estas corrientes simplemente están promoviendo o persiguiendo distorsionar lo que Dios creó, distorsionar. Lo mismo que pasó en el huerto del Edén cuando Eva y la serpiente, utilizada por el enemigo, ¿qué hizo la serpiente? Distorsionó lo que Dios le había dicho a Eva que debía de hacer. Lo distorsionó para crear la duda, para traer en ella esa posibilidad de que, oh sí, pero él no me dijo que no lo tocara o yo pudiera también tener la misma sabiduría que Dios. Es lo mismo que pasa hoy en día. El mundo se está encargando de traer a la mente de las féminas, de nosotras, las hijas de Dios, conceptos que para el mundo son normales hoy en día, pero están muy divorciados de lo que es la realidad de lo que Dios constituyó en su mente, de cómo Dios concibió el hecho de la mujer en la humanidad. O sea, Alicia, eso quiere decir entonces que la gente cree que estos movimientos están atacando a la masculinidad
pero realmente no es la masculinidad, están atacando al mismo Dios. Así es. Así Wow. Es correcto, es correcto. Interesante tema. Hemos visto varias aristas del tema. Y ya así concluyendo, me gustaría saber que cada uno de ustedes en 30 segundos me diga una frase que pueda definir cómo debe ser entonces el servicio a Dios, de todo lo que hemos visto, de todo lo que Dios exige. ¿Qué recomendación pudiéramos darle a nuestro público que se pueda llevar, que se pueda quedar de este tema? ¿Cómo debe ser el servicio a Dios? Robert, cuéntanos. Bueno, podemos resumir lo que se ha dicho hasta ahora con 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Juan, cuéntanos. Bueno, ¿Con qué nos quedamos? yo pienso que todo lo que se circunscribe en la obediencia. Yo pienso que la obediencia al mandato del servicio, tal y como Dios lo hace, o sea, como Dios lo demanda, pienso que esa es la parte más importante del servicio, dejándose guiar por Dios para hacer el trabajo juntos. Excelente, excelente. Alicia, cuéntanos. Ser verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Ariel, cuéntanos. Bueno, yo me voy a quedar con una frase que nosotros hemos utilizado recientemente en nuestra iglesia. Estamos hablando de los atributos de Dios. Y la frase, o sea, el objetivo general es conocer a Dios para poder vivir mejor a Dios. O sea, que yo creo que conociendo a quién le servimos, podemos servirle mejor. Y eso, sustentarlo con el versículo que mencionamos al principio de Deuteronomio 6:3, que es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No importa en qué etapa estemos, Dios sigue siendo el mismo y nosotros estamos llamados a conocerle para servirle mejor. Amén. Bien, y ya con estos conceptos claros estamos llegando a nuestro final, no sin antes ya cerrar con una reflexión. De todo lo que hemos visto podemos concluir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así lo dice su palabra. Entonces, ya conociendo a Dios, sabemos cómo debemos de servir a Dios. Otra cosa que podemos llevarnos ya a modo de conclusión es reflexionar cómo está nuestro servicio a Dios, hacer un análisis. Si nuestro servicio a Dios no anda bien, ir donde Dios, Es correcto. reconciliarnos con Dios, reconocer que nuestro servicio no está siendo excelente y buscar la ayuda en Dios para brindar un servicio con excelencia. Y hallaremos Si no gracia. estamos brindando un servicio con excelencia, vamos a hacer un alto entre nosotros y Dios. O también podemos buscar ayuda externa de consejo sabio, porque la meta es servir a Dios, pero no servir a Dios, servirle con excelencia. Amén. Cualquiera que sea nuestro servicio, que lo hagamos con excelencia. Así que Amén. la recomendación es, ya final, demos a Dios lo mejor. Demos a Dios lo mejor y de esta manera llegamos al final de este episodio de Peniel, el podcast. Así que vamos a invitarle a que nos sigan en nuestras redes. Puede seguirnos en Instagram como @tvpeniel. Ahí puede ver nuestro contenido y otros contenidos que vamos a estar subiendo también. Y en Facebook y en YouTube como Templo Bíblico Peniel. Así que muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén.